Muy buenas noches, grandes bendiciones. Yo soy el apóstol Gabriela Delgado, directora de la Red Apostólica y Ministerial Tomando Naciones. Y esta noche quiero darte la más cordial bienvenida a este tiempo hermoso, precioso que estamos dedicando ahora mismo para conocer una de las fiestas que está establecida en el calendario civil de la nación de Israel, pero que tiene un contenido profético sumamente importante. Así que a partir de este momento te invito a que te prepares, busques tu Biblia, tu cuaderno, tengas allí para anotar y hoy vamos a compartir lo que conocemos como la fiesta de Hanukkah. Hoy vamos a hablar acerca de esta fiesta hermosa, maravillosa y bueno, vamos a comenzar en este momento a desarrollar todo el material que tengo por acá. Espero poderlo dar completo esta noche porque realmente me inspiré bastante para poder desarrollar. Y bueno, déjeme decirle que esta noche tengo aquí en mis manos una Biblia que tiene muchos años, más de 30 años con nosotros. Y la profeta Zaida la tenía secuestrada, me la había secuestrado por allá hasta que la pude rescatar. Y es una Biblia que tiene todos los libros apócrifos, tiene todos los libros apócrifos. Entonces, si usted tiene ahora mismo en su casa una Biblia que tenga los libros apócrifos, le pido por favor que vaya a buscarla. Vaya a buscarla, tómese 5 minutos allí rapidito, yo le espero y puede buscarla para que la tenga a la mano y de esta manera podamos leer estos libros apócrifos que son sumamente importantes para lo que vamos hoy a enseñar. Así que no recordaba que nos habíamos traído esta Biblia para acá, para Perú. Pensé que estaba en Venezuela. A veces busco cosas que están en Venezuela y creo que las tengo acá y, ay Dios mío, tengo mi corazón dividido en varios pedazos. Cosas que están en Venezuela, que creo que están aquí y no están allá. Otras creo que están en Venezuela y no, están es en Ecuador. Entonces es una cosa bien complicada, ¿no? Cuando tu vida no es una vida tan fácil en este sentido de poder tener un lugar fijo. Pero aquí estamos. Entonces, cuando le dije a la profeta Zaida, ¿será que tenemos una Biblia por allí con los libros apócrifos? Yo me quedé sorprendida cuando me la trajo. Y yo dije, wow, esta Biblia es mi Biblia. ¿Dónde estaba? No, esa es mía, me dice ella. No, esa es mía. Y me la tenía secuestrada. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Vamos a dar inicio para conocer un poquito acerca de esta fiesta llamada la fiesta de Hanukkah. Y para poder hablar de esta fiesta, realmente debemos conocer principalmente lo que es el escenario geopolítico, porque esta fiesta de Hanukkah es producto de un escenario geopolítico. Y hoy vamos a entrar un poquito en estos detalles. Esta enseñanza no va a ser común, tiene una parte bajo una inspiración del Espíritu que me fue mostrando, pero tiene mucho de lo que es la historia. Entonces, por eso coloqué esta primera lámina, el escenario geopolítico. 175, año 175 antes de Yeshua. Antes de Yeshua. Ese era el tiempo que faltaba, ¿verdad? Para que se manifestara ya la venida de Yeshua. Voy a hablar un poquito de ese escenario. La historia de Hanukkah no puede entenderse sin mirar primero el escenario global en el que se desarrolló. Y esto voy a hacer aquí un examen. Vamos a ver si mi hermana Olaya
tiene sus estudios activados. Vamos a ver si mi hermana Carmen Miranda tiene sus estudios allí todavía frescos. Vamos a ver qué saben ustedes de historia. Por aquí veo a Romana. Bendiciones, Romana. Bienvenida. Qué bueno. Aquí veo un chico, un joven de iPhone. Bienvenido, bienvenido. Qué bueno verle. Ok, vamos a ver si ustedes recuerdan un poco acerca de la historia. Tras la muerte de Alejandro Magno. A ver, ¿cuántos conocen la historia de Alejandro Magno? El primero que me escriba allí en el chat en este momento. A ver, ¿quién fue Alejandro Magno? A ver. Ajá, por ahí veo gente que está escribiendo. Profeta Zaida, tú me atiendes el chat. Ajá, les ganó Yiguarí, un emperador, excelente. Ok, muy bien. Sara también dice, fue un conquistador, un guerrero, excelente, muy bien. Pues la historia de Hanukkah no la podemos entender si primero no vemos este escenario global. Y este escenario se desarrolló al momento en que Alejandro Magno muere. Esto fue más o menos en el 323 a.C. Un vasto imperio, como lo dice acá Yiguarí, un emperador, un vasto imperio, un territorio que abarcaba desde Grecia hasta la India. Se fragmentó entre 4 generales y se los voy a mostrar en este momento como para que vamos teniendo una idea y se nos fije en nuestro cerebro. Se fragmentó entre 4 generales. En el momento en que Alejandro Magno muere, él ya percibía que iba a fallecer. Y él se reúne con estos 4 generales, quienes formaban parte pues de su ejército poderoso. Y en esa reunión decide entregar los territorios del imperio a estos 4 generales. De esos 4 generales, todos formaron sus propios reinos, pero 2 de estos generales tuvieron una influencia directa sobre la tierra de Israel. Y estos generales fueron conocidos como el reinado de los Ptolomeos, que se estableció en Egipto, y el reinado de los Seleucidas, que se estableció en Siria. Preste mucha atención porque hoy va a entender muchos aspectos bíblicos que son bien importantes. Estos 2 generales formaron esos 2 reinos, los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria. Aquí, para que tenga una idea de todo lo que conquistó Alejandro Magno. Fíjese, todo desde Macedonia, desde Lidia, desde Cilicia, bueno, por donde usted ve esas rayas rojas es territorio conquistado por Alejandro Magno. Esta foto es un busto que se hizo de este joven a quien su madre le inculcó desde niño, le inculcó desde muy chiquitito que él era hijo de los dioses y que por eso se había convertido ese gran conquistador y por eso había logrado pues todo lo que logró siendo un joven, porque murió muy joven. Y todos estos reinos que logró, todo este imperio que logró, se dividió entre esos 4 generales. Ahí está una foto de un boceto de estos 4 generales. El general Seleuco, el general Casandro, el general Lisímaco y el general Ptolomeo. De estos 4 vienen los Ptolomeos, que son de los más importantes, un reinado en Egipto, y los Seleucidas, que es Seleuco,
desde Siria, otro de los reinados poderosos que existió antes de Yeshua. Vamos a ver cómo vamos hasta aquí. ¿Cómo se siente? Vamos bien, dice Amparo. Romana, ¿vamos bien? Excelente. A ver, Olga, bendiciones. ¿Vamos bien? Siento que estoy dando una clase de historia, pero esto es muy importante. Muy bien, durante casi un siglo, Judea, escuche, Judea osciló entre estas potencias, pero finalmente la ciudad de Judea quedó bajo el dominio de los seleucidas. Ellos comenzaron a gobernar. Este dominio no fue un dominio únicamente político, no. Este dominio se quiso convertir en un dominio ideológico. Y aquí es donde viene lo importante del por qué se celebra esta fiesta de Hanukkah. ¿Qué hacían estos seleucidas? Estos seleucidas promovían un estilo de vida profundamente marcado en la helenización, la cultura helénica. ¿Sí recuerdan ese término? La cultura helénica que tenía que ver con los griegos. Nosotros tenemos culturas muy significativas que están dentro de las escrituras. Tenemos la cultura griega, tenemos la cultura romana, tenemos la cultura hebrea, por supuesto, tenemos la cultura egipcia, tenemos la cultura babilónica, tenemos la cultura fenicia. ¿Sí se relacionan con esas culturas? ¿Las han escuchado? Todas esas culturas nosotros debemos conocerlas para poder entender las escrituras, para poder comprender por qué se desataron 10 plagas en Egipto y por qué fueron sapos, ranas, por qué fueron piojos, por qué fue sangre en el río Nilo, por qué cada una de ellas necesitamos conocer la cultura egipcia. Y usted se da cuenta que cuando conoce la cultura de los egipcios, las 10 plagas fueron 10 dioses sumamente poderosos en Egipto a quien el Padre Celestial les cortó la cabeza. Los desarraigó, los destruyó a través de las plagas. Con sus propios dioses, el Padre Celestial los destruyó. Pero a veces no tenemos ese concepto porque naturalmente no conocemos la cultura egipcia. Entonces uno va estudiando y se va dando cuenta, con razón, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, con razón. ¿Por qué? Porque hubo un faraón perverso que quiso asesinar a todos los niños, los lanzó a las aguas para que los cocodrilos se lo comieran. De ahí sale la historia de Moisés y todo el mundo entiende que Moisés es el rescatado de las aguas, pero el Padre Celestial tuvo misericordia de este niño porque en él había un propósito divino, pero el río Nilo tenía que ser juzgado con un espíritu que se llamaba Api, que gobernaba el río Nilo, con otro espíritu que también gobernaba a través de los cocodrilos, y allí cuando ahí se convierte el río en sangre, es cuando el Padre está haciendo juicio y justicia. Y ellos mismos caen en su propia maldad, en el daño que quisieron hacerle a los hebreos. Ahora ellos tienen que pedirle perdón a la nación hebrea por todos los niños que asesinaron a través de Faraón. Eso es cultura, y vamos entendiendo poco a poco. Entonces, ¿qué hacían estos seleucidas? Estos 4, mire que voy a hacer un examen a lo que termine. Voy a hacer un examen, y estoy hablando en serio. Voy a hacer un examen. Vamos a ver realmente quiénes son aquí gente estudiosa y entendida. Llegó la profeta Diosilet. Ya va a poner orden aquí, ¿verdad, profeta? Porque vamos a hacer un examen con todo este equipo que está acá. ¿Qué hacían los seleucidas? Promovían un estilo de vida profundamente marcado en la helenización, un proceso que buscaba, número 1, establecer cultura, número 2, religión y número 3, valores griegos.
como valores superiores y obligatorios. Esta gente se apoderó de todos esos territorios para establecer la cultura helenística, para establecer la religión que ellos practicaban, los valores que ellos consideraban importantes y que eran superiores y obligatorios. Aquí voy a la Biblia, en este momento con los libros apócrifos, los que tengan la Biblia. Macabeos, capítulo 1, versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a mucho pueblo diciéndoles: hagamos un pacto con las naciones que nos están rodeando, porque desde que nos separamos de esas naciones que nos rodean, nos han venido muchas calamidades. ¿A cuántos en esta noche por aquí hay un espíritu susurrando? No me está yendo muy bien. Voy a tener que comprarme un billetico de lotería. No me está yendo muy bien. Voy a ver si hago esto o hago aquello. Cuidado con ese susurro. Cuidado con salirte del propósito y del diseño del Padre Celestial. Cuidado con tomar una decisión fuera de lugar que te va a desenfocar, que te va a distraer. Cuidado con los distractores, te dice el Señor en esta noche. Cuidado. Hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas, nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo de Israel les gustó esto y se animaron y fueron al rey. Y este les dio autorización para seguir las costumbres paganas. ¿Qué querían estos seleucidas? Ellos querían establecer la religión, ellos querían establecer los valores griegos, la cultura helenística. Y aquí viene el espíritu de confusión, el espíritu de error, que comienza a salir por las calles y hablarle a la nación de Israel para decirles que tenían que considerar muchas cosas, porque ahora esta gente estaba gobernando a Judea. Esta gente estaba gobernando todas las tierras y que lo mejor era que se hiciera un pacto. Lo mejor era que llegaran a un acuerdo. Lo mejor era que pudieran hacer alianzas. Verso 14. Mire, esto me llamó mucho la atención. El verso 13. Se animaron. Fueron autorizados para seguir las costumbres paganas. El verso 14. Construyeron un gimnasio en Jerusalén. La cultura helenística cuidaba muchísimo del cuerpo. Ustedes se dan cuenta que todos los bocetos que hay de los griegos, ellos están desnudos. ¿Se han dado cuenta de eso? Y siempre mostrando el abdomen, mostrando los glúteos, las piernas. Esta gente era gente que adoraba el cuerpo, eran adonitas, creo que se les llama. Adonitas, adoradores de su cuerpo. Construyeron un gimnasio en Jerusalén. Dios mío. ¿Cuándo se ha visto esto en el pueblo del Eterno? Construir un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión. ¿Sí se da cuenta de esto? Hacer una operación para ocultar la circuncisión. A ver, ¿quién me escribe ahí en el chat? ¿Qué es la circuncisión? A ver, una persona atrevida que me escriba allí. ¿Qué es la circuncisión? ¿Será raparse el cabello? Profeta Saida, ¿será eso la circuncisión? A ver, quitar el prepucio. Ajá, operar en los genitales masculinos. Excelente. Quitar el prepucio
para que lo hagamos un poquito más coloquial, el prepucio es lo que cubre el glande del pene. Y el pacto que tenía el padre con el pueblo de Israel era que el glande tenía que quedar descubierto y había que cortar ese cuerito. Todas las personas que están aquí, todas las mamás, saben lo que eso significa, porque a los varones cuando nacen hay que estar constantemente tomando ese prepucio y echándolo hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando no se hace ese procedimiento, el niño luego, estando mucho más grande, tienen que operarlo, porque queda su pene tapado y corre el riesgo de infecciones. Pues mire lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Se estaban volviendo a pegar los prepucios. ¿Ustedes creen eso? ¿Hasta dónde había llegado este pueblo? Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Macabeos capítulo 1, versículo 11 al 15. Se relata cómo algunos hebreos comenzaron voluntariamente a adoptar la cultura griega. Incluso construyeron un gimnasio, abandonaron el pacto de la Torá. Este fue el inicio de una erosión espiritual interna que abrió las puertas a un periodo de opresión sin precedentes. Pero el punto de quiebre, lo peor que sucedió, llegó en el año 175 a.C., cuando un hombre ambicioso y despiadado subió al trono y tomó el reinado seleucida. Y le voy a mencionar su nombre para ver si usted lo conoce. Antíoco IV Epífanes. ¿Cuántos han oído hablar de este ser tan maravilloso? Profeta Diosilet, a ver, como me levantó la mano, ahora tiene que añadirse a destacado. A ver, no se va a extender, solamente quiero que me diga quién es ese caballero para usted. Adelante, bienvenida, buenas noches. Antíoco, Antíoco IV. Buenas noches, bendiciones para todos. Antíoco Epífanes, un hombre sumamente cruel que quedó por Alejandro Magno y allí más bien promulgó lo que Alejandro Magno hacía en las conquistas, él lo hizo aún mayor, y lo que hizo fue profanar el templo, poner a Zeus en medio del templo del Señor, un cerdo, colocarlo allí, profanar el templo, quitar la circuncisión, quitar todo lo que ellos tenían en su ley, adorando al Señor. Hizo maldades, hizo aspersión con el caldo del cerdo, hizo aspersión colocándolo en las paredes del templo. Cualquier tipo de crueldad. Terrible, horrible. Terrible. Sí, señor. Excelente aporte. Gracias, profeta. Veo que se preparó para hoy y vino con todo. Vino preparada para esta clase. Sí, señor. Así, tal cual como lo comparte la profeta Diosilet, así sucedió. Y hoy vamos precisamente a hablar acerca de estos detalles y los vamos a ir poniendo en contexto de lo que representa precisamente esta fiesta de Hanukkah, porque todavía usted pensará y dirá, pero bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos con esta fiesta? Bueno, vamos a continuar. Entra en el escenario Antíoco. Hay muchos Antíocos. Yo quiero que usted sepa que los seleucidas tienen Antíoco IV, Antíoco II, tercero, tienen varios nombres que preceden con el nombre Antíoco, para que cuando esté investigando no crea que es el mismo, no. Está en este caso Epífanes. ¿Sabe que la palabra Epífanes viene de la palabra epifanía? Y cuando él se colocó el nombre Antíoco IV Epífanes,
es porque él estaba diciendo que él era una aparición de Dios. Eso es lo que significa la epifanía. Es una presencia sobrenatural del Padre Celestial. Y él se estaba considerando un Dios. Un Dios. Y lo estaba diciendo al mundo. Esto sucedió 175 a 164 antes de Cristo. No fue un gobernante más, como lo dijo la pastora, la profeta Diosilet. Este hombre fue un tirano, y ahora usted me va a decir a quién se parece. Decidido a borrar la identidad espiritual del pueblo hebreo. Aquí te viene el primer punto. Cuidado. Ya te hablé en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 11, de aquellos que quieren desviarte del propósito divino, de aquellos que quieren sacarte con seducción, con bonitas palabras, atraerte, engañarte y lograr desactivarte del propósito divino. Cuidado con eso. Ahora te voy a hablar de este punto que es sumamente importante, porque este señor no solamente era un tirano perverso, malvado, este hombre quería borrar la identidad espiritual del pueblo hebreo. Y de eso es de lo que el enemigo se quiere tomar para hacernos a nosotros también perder nuestra identidad. La Escritura dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ninguno de nosotros tenemos que bajar la cabeza ante ninguna persona que te pregunte por tu identidad espiritual. Todo lo contrario, aquí estoy, quién soy, qué tengo y qué puedo. En Yeshua te lo explico ahora mismo en este momento. ¿A quién pertenezco? Al reino del Eterno. ¿Quién soy? Una hija del Todopoderoso. Soy su nación santa, soy un pueblo adquirido por él para mostrar sus virtudes, las virtudes de aquel que me ha llamado de las tinieblas, porque me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Entonces yo no tengo por qué avergonzarme del Evangelio, yo no tengo por qué esconderme, yo no tengo por qué estar por allí tratando de que la gente no sepa quién soy, sino todo lo contrario. El que te quiere borrar tu identidad, el que quiere desvirtuar el sacrificio de Yeshua, que hizo por ti para que alcanzaras la posición que tienes ahora, es Satanás. Ese sí quiere que tú te calles, que te escondas, que busques la manera de pasar desapercibida. Yo pertenezco al equipo del Eterno, pero al escuadrón secreto. Del escuadrón secreto, de ahí vengo yo. No. ¿Qué dice la palabra? No se agarra una lámpara y se pone debajo de la mesa. Aquí nadie pertenece a ningún escuadrón secreto. Cuidado con eso. No se pone una lámpara debajo de la mesa. La lámpara se pone en un lugar alto, donde alumbre y donde todo el mundo la vea. Cuando una persona se está escondiendo, es por algo. Cuando tú te escondes, es por algo. La gente no se esconde porque está haciendo algo bueno. Así que yo no me tengo que esconder. A mí me pasaba algo cuando apenas estaba recibiendo el ministerio pastoral. Y era que yo siempre estaba como muy apenada, ¿no? Cuando me preguntaban, ¿usted qué es? Y yo me quedaba callada. Y yo llegaba y, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que usted hace? Y yo me hacía la desentendida. Y salía Zaida por allá, ella es pastora. Y yo, ay, Dios mío, santo de la gloria. Y me iba yo por allá para otro sitio, a un centro comercial, a dar una vuelta. Llegaba alguien, ¿cómo está? Qué bueno, qué tiempo sin verle. ¿Qué está haciendo ahorita? Y salía Zaida. Ella es pastora, está pastoreando. Y yo decía, Dios mío, Padre Santo. Y un día la llamé y le dije, Zaida, por favor, no sigas hablando de mi pastorado. Déjame pasar desapercibida. Pero no me dejaba pasar desapercibida porque era que yo no había aceptado el pastorado. Y el Padre estaba tratando conmigo para que rompiera de una vez por todas con ese temor y que asumiera mi identidad. Entonces, cuando uno no asume la identidad, el Padre va a usar a alguna persona, ¿para qué? Para ubicarte y para decirte, Paniria, tú eres profeta, haz lo que tienes que hacer. Gloria, tú eres profeta, eres pastora, haz lo que tienes que hacer. ¿Ves?
¿Por qué? Porque nos quedamos en el aparato. ¿Sí saben lo que es quedarse en el aparato? ¿Conocen ese término? Cuando una mujer está pariendo, está en el aparato. En el aparato tú no puedes ahí quedarte. En el aparato tienes que empujar hasta que el muchacho salga. Y hay mujeres que se quedan en el aparato, entonces tienen que ir a la cesárea. No permitas que el padre te tenga que llevar a una cesárea. Haz lo que tienes que hacer. Muévete con lo que el padre te ha hablado. Haz lo que tienes que hacer porque para eso es que el padre te ha escogido. Hay un diseño para ti. Y este señor quería borrar la identidad espiritual del pueblo hebreo. Su título, Epífanes, significa manifestación divina. Pero los propios judíos le dieron otro nombre, que es muy similar, y es Epímanes. Y la palabra Epímanes significa loco, por su crueldad y por su fanatismo. Era un hombre perverso, malvado, como lo dijo ahorita la profeta Diosilet. Esto para que vamos entendiendo un poco hacia dónde voy. Esta palabra está en el libro de Macabeos, primera de Macabeos 1, 41 al 50. Allí se registra de manera explícita todos los decretos de Antíoco. Todos. Génesis, capítulo 17, versículo 10 al 14. Decreto, prohibición de la circuncisión, símbolo del pacto con el Padre Celestial. Lo prohibió. Deuteronomio 6, 4 al 9. Prohibió la lectura y la práctica de la Torá. Fuente de identidad y santidad. Profanó el templo, introduciendo prácticas paganas y destruyendo su pureza. Instaló un altar a Zeus, al dios Zeus, dentro del templo en el año 167 antes de Yeshua, lo que fue descrito como la abominación desoladora. Eso lo puede buscar en Daniel, capítulo 11, versículo 31, y en el libro apócrifo de Primera de Macabeos, capítulo 1, verso 54. Ofreció sacrificios de animales impuros, especialmente los cerdos. ¿A dónde se metieron los demonios cuando Yeshua liberó a aquel endemoniado? ¿A dónde se metieron? A los cerdos. ¿Por qué no se come cerdo? Porque es un animal de pezuñas, un animal inmundo. Y este hombre ofreció sacrificios de animales inmundos, específicamente de cerdos, lo cual ultrajó la santidad del altar. Aquí en Primera de Macabeos 1:47 dice la escritura que mandaban construir altares y templos y capillas para el culto idolátrico, así como para sacrificar cerdos y otros animales impuros. Fue un mandato de este perverso hombre. Esto no era simplemente un ataque político, era un intento sistemático de borrar la fe hebrea. La escritura declara y ordenaron que dejaran a sus hijos incircuncisos y que no se hicieran abominables con toda clase de impureza y profanación. Todo esto lo hizo Antíoco. Era un hombre que tenía un propósito y un objetivo muy claro. Israel estaba al borde de perder su identidad espiritual. Fue en esa oscuridad donde surgió una llama que cambiaría la historia. Estos fueron años. Este hombre, con toda su generación, con todos sus ejércitos, porque tenía un ejército incontable, tenía un dominio impresionante, quería destruir completamente la identidad de la nación de Israel. Hasta aquí, hasta este momento, ¿a quién se les parece a ustedes este hombre en nuestra historia? Por favor, escríbalo en el chat. ¿A quién se les parece?
A ver, alguien que lo escriba allí. ¿Quién quiso borrar en esta época moderna la memoria de la nación de Israel? ¿Quién quiso destruir su identidad? A ver, Sara pone una carita, pero veamos a ver quién se acuerda, a quién se le asemeja este caballero en su maldad, en su depravación. Excelente, profeta Luz. No esperaba menos. Bienvenida, profeta Luz, qué bueno verla por acá. Un abrazo. Adolfo Hitler. Sara, Adolfo Hitler. Olaya, Hitler. Es el mismo espíritu operando. Primero en Antíoco Epifani y ahora en Adolfo Hitler. Esto es una cosa que es importante que hoy usted lo pueda discernir, porque este es el espíritu del anticristo manifestado en la tierra en estos dos hombres, y se va a volver a manifestar de la misma forma, de la misma manera. Y usted tiene que tener esa revelación, ese entendimiento y ese conocimiento, porque este hombre que va a aparecer pronto, este hombre viene con un espíritu de seducción, de confusión, de engaño. Y mucho pueblo del Eterno, si no tiene estos conceptos y características claras y entendidas, lamentablemente pueden caer en el error. El espíritu antimesías ya está identificado, ya sus operaciones están claras y se ha venido manifestando a lo largo de la historia a través de hombres específicos que los podemos señalar y mencionar. Y este antimesías va a ser un hombre. Este no va a ser un ángel caído, este va a ser un hombre, va a ser un hombre hijo de Satanás, que probablemente venga de un ángel caído en una relación sexual demoníaca. No me cuesta nada creerlo. ¿Por qué? Porque los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y nacieron los nefilín. Así que no me cuesta nada creer que ese antimesías sea realmente un hijo biológico de Satanás con una mujer. No me cuesta nada creerlo. Entonces tenemos que entender que estas características ya se vienen manifestando en el mundo y se van a seguir manifestando. Su ambición lo llevó a perseguir a cualquiera que para él fuera una resistencia. ¿Cuál fue el punto importante de este hombre? Una helenización forzada. Esta helenización forzada, esta cultura griega, esta cultura, religión, pensamiento, es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial va a ser una decisión forzada. Tú no vas a poder elegir que si quiero o no quiero. Antíoco Epifani se va a volver a manifestar. El espíritu antimesías se va a volver a manifestar. Aquí fue una helenización, fue una cultura, un ataque directo a la identidad. Y en este tiempo, cuando se manifiesta el nuevo orden mundial, no va a haber oportunidad para nadie, en el sentido de que esto va a ser obligatorio. Obligatorio. Era una imposición religiosa. Este rey ordenó que todo su reino fuera un solo pueblo y que abandonaran completamente las leyes particulares que practicaba la nación hebrea. Número 1, prohibir la circuncisión. Número 2, la señal del pacto eterno con Abraham en Génesis 17, 9 al 14. Las madres que circuncidaran a sus hijos eran asesinadas. ¿Sabe lo que hacían con las madres que circuncidaban a los niños? Se las colgaban a los niños muertos en el cuello y tenían que cargar con los niños muertos en el cuello hasta que ya no pudieran más. Eso lo hizo Antíoco Epifani. Era un perverso, era un asesino, era un hombre lleno de legiones de demonios.
prohibir la Torá, la lectura, el estudio de las escrituras eran castigados con la muerte. Quemó los rollos sagrados. En Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos 56, 57, dice la escritura: destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron. Y si a alguien le encontraban un libro de la alianza del Eterno, o alguno simpatizaba con la ley, se le condenaba a la muerte según el decreto del rey. Macabeos, capítulo 1, versículo 57. Los asesinaban, prohibieron todas las prácticas bíblicas, incluyendo guardar el Shabbat. Se acabó el Shabbat. Celebrar las fiestas bíblicas se dejó de hacer. Los Moedín. Lo que nos ha sucedido a nosotros en Latinoamérica es parte de este espíritu anticristo. A nosotros, Roma, la cultura romana, nos cambió completamente el conocimiento y el entendimiento real de lo que establecía la palabra y la Torá. Y por desconocimiento de la cultura, porque no tenemos conocimiento de cultura hebrea, no conocemos, tenemos que estudiar la cultura, nos metieron un sincretismo, un paganismo, una falsedad, un engaño, y para nosotros poder discernir la liturgia religiosa que tenemos dentro de las congregaciones es un problema. En Venezuela dicen, mejor métete con el santo y no con la limosna. Porque a lo que tú tratas de decir algo que suena como que muy fuerte y sensible, inmediatamente te excomulgan, te sacan y te botan. La Inquisición, te cortan la cabeza, porque ese es el sistema religioso. Así opera ese sincretismo religioso, y esto lo hizo Roma en Latinoamérica. Y nosotros estamos llenos de todo lo que tiene que ver con la cultura romana, la adoración al sol, la adoración a las estrellas, la adoración a los astros. Nosotros estamos envueltos en todo ese paganismo. Y nuestros símbolos religiosos están envueltos en ese paganismo, además del ocultismo y de la hechicería. Y hay que desentrañar todo eso. Hay que irlo sacando. Estoy escribiendo un manual que se llama Las mentiras de la religión romana. Así lo he titulado. Y estoy sacando cada aspecto de todo lo que nos han enseñado en el sistema religioso, que es completamente falso, pagano, antibíblico, y que nos han condenado, señalado, juzgado, criticado, destruido a nivel emocional, psicológicamente, aún en nuestra relación con el dinero, para controlarnos en todos los sentidos. Y es tiempo de que el pueblo del Eterno despierte y recupere todo lo que había sido secuestrado por la religión pagana. Y nos paremos firmes. Entonces, ¿qué nos metió Roma? Domingo. Realmente nosotros no somos israelíes. ¿Por qué? Porque nosotros somos de las diferentes naciones, de los Goyim. Nosotros somos gentiles, que una vez que nacemos de nuevo a través de Yeshua, dice Hebreos que somos incorporados en el olivo. Somos injertados. Usted sabe lo que es un injerto, ¿verdad? Cuando uno agarra algo de otro árbol y lo pega con el otro y ahí lo amarra hasta que se hacen uno. Nosotros hemos sido injertados en el olivo, que es Israel, y nosotros el Israel espiritual. Pero nosotros no teníamos cultura hebrea porque nosotros no somos hebreos. Aquí nosotros a veces nos pasamos también de tontos, porque a veces nos ponemos a hablar hebreo y nos ponemos a hacer cosas que no nos corresponden, pero claro, es porque amamos tanto al Señor que amamos su cultura. Pero no nos corresponde, no te corresponde ponerte a hablar hebreo si no es necesario. Entonces, ¿qué sucede? Que somos presa fácil del engaño y de la mentira porque no conocemos nuestras raíces. Y las raíces nuestras están fundamentadas en Yeshua, y Yeshua nació dentro de una cultura. Y esa cultura debemos conocerla. ¿Qué hizo Roma? Nos metió el domingo, y para nosotros el domingo es sagrado. Y hay gente que se presigna. Dios mío, Señor, bendice el domingo. No, ya nosotros sabemos que el domingo pertenece al Dios Invictus, al sol. Esa es la adoración al Dios sol, que no es invicto nada, pero es adoración al sol. Entonces nosotros tenemos que volver al diseño original. ¿Qué hacía este hombre?
Vamos a erradicar el Shabbat. Y por eso llegaron acá los colonizadores y nos metieron el domingo. Que adoren al sol. ¿Qué otra cosa prohibió? Las fiestas. Y nosotros aquí, Halloween, vamos a disfrazarnos, hermana Luz, vamos a disfrazarnos, Gloria, vamos a disfrazarnos, vamos al Halloween, al Día de los Enamorados, qué lindo, qué bello, vamos a comprar corazoncitos, lánzame esa flecha de Cupido a ver si el amor me toca y me consigo un hermano en Cristo en esa fiesta hermosa de Cupido. ¡Uy, Dios mío! Ofrecer sacrificios según la ley en aquel momento. Ya no estamos bajo la ley, pero en aquel momento él quiso abolir la ley de Moisés. Ahora nosotros estamos bajo la gracia. Oración pública o privada, conforme a la Torá, imposible, porque inmediatamente les cortaban la cabeza. Esta etapa fue un intento de lo que se llama genocidio espiritual. Genocidio. ¿Tú sabes lo que es un genocidio? Por favor, colóquenmelo allí en el chat. ¿Qué es un genocidio para usted? Genocidio. Esa palabra es dura, es fuerte, es una palabra que estremece. Háganme el favor y me lo escriben allí. ¿Qué es un genocidio? ¿Será un cariño? ¿Una demostración de amistad? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escucha genocidio? ¡Wow! Matanza sin límites. ¡Wow! Eso sucedió, ¿sabe? Este hombre mató, no tiene usted idea cuánta gente mató este hombre de Israel. ¿A quién se le parece otra vez? ¿Cuántos hebreos o israelíes asesinó Hitler? Dicen que aproximadamente como 6 millones, sin contar con los de otras naciones. Matanza sin límites. Olaya dice exterminio de un grupo de personas. Luz Amparo dice exterminio total de una raza o un grupo humano. Exterminio total. Les pregunto, ¿Sodoma y Gomorra pasaron por genocidio? ¿Sí? ¿Qué piensa Profeta Luz? Voy a ponerla aquí en destacado para que me dé su opinión al respecto. Bienvenida. Adelante. ¿Usted cree que pasaron ellos por un genocidio? Ya le abrí el micrófono. Gracias, apóstol. Pues aquí hay que tener en cuenta que es genocidio desde el punto humanista, que es la definición pues, que aprendemos en historia, el exterminio total de una raza. Pero si vemos desde la perspectiva bíblica de un Dios justo y verdadero, no podemos hablar de genocidio como con la misma, o sea, no podemos tomar el mismo concepto humanista y aplicarlo a lo que es el juicio de Dios. Es mi concepto personal. Claro, Porque no claro. podemos extrapolar un concepto y colocarlo fuera de contexto. El caso del Padre Celestial, el caso de esa exterminación de pueblos enteros, pues no es tema de hoy, pero tienen una razón diferente, que no era por odio ni Eso es por correcto. arrogancia, o sea, la motivación es muy diferente de un genocidio como personajes como Antíoco IV o Adolfo Hitler, a un exterminio de una raza que iba a traer, que estaba totalmente contaminada genéticamente, espiritualmente, que fue la razón por la cual varias veces el Señor, vemos sobre todo en el Antiguo Pacto, manda a Josué, por ejemplo, a acabar con los nefilim, a acabar con los gigantes. Entonces, ese es mi concepto de que no podemos el mismo concepto usarlo desde una perspectiva bíblica y conociendo quién es Dios a un concepto humanista que se ha dado para los que hemos estudiado humanidades. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, la motivación
de la decisión que el padre tuvo que tomar para erradicar a Sodoma y Gomorra es completamente distinta al genocidio producido por Antíoco Epifani, al genocidio producido, en este caso, por Hitler, que nunca se dio, porque realmente no lograron hacer el daño que ellos querían. Por supuesto, matar 6 millones de personas. Yo quiero saber cómo se va a presentar Hitler en el juicio final. Y hacer lo que hizo Antíoco, que no tenemos un registro total de toda la gente que asesinó, pero este hombre fue un hombre sumamente perverso. En el caso del padre, sus justos juicios, el momento en que decide erradicar una etapa de la vida, que se cree que fueron aproximadamente como unos 6, 7, no sé exactamente cuántos siglos. Estábamos esta mañana estudiando eso, del momento de la creación hasta que tiene que eliminar todo lo creado en el diluvio. Entonces, hay situaciones que se tienen que explicar desde esa óptica espiritual, que no tiene nada que ver con odio, que no tiene nada que ver con rencor, que no tiene nada que ver con la maldad de los seres humanos que de alguna manera quieren imponerse, en este caso, Antíoco Epifani. Adelante, mi hermana Carmen. Gracias, profeta Luz. Le abro el micrófono. Listo. Cuénteme, mi hermana Olaya. ¿Tiene algo para decirnos o se le levantó la manito? Porque la veo aquí levantada. Está abierto, tiene abierto el micrófono. ¿Me escuchan? Perfecto, la escuchamos. Ok, lo que quería comentar era con relación al genocidio, en el ejemplo que usted mencionó del diluvio y de Sodoma y Gomorra, el Señor los eliminó a ellos por lo que ellos hacían, pero en el genocidio a las personas le eliminan es por quienes ellos son. Esa es la diferencia. Wow, muy excelente aporte para esta noche. Muy buen aporte. Así que de verdad que le agradezco mucho esta participación. Uno por lo que hacen y otros por quienes son. Por quienes son. Por eso era que el genocidio quieren borrar la identidad. Por eso el pueblo entero, porque esa gente son así, los judíos porque eran judíos, no por lo que ellos hacían, porque no hacía diferencia entre bueno o malo, sino porque eres judío hay que eliminarte. Claro, porque era el pueblo del Eterno. Entonces, de alguna manera, sacarlos de la faz de la tierra, eliminarlos por completo. ¿Por qué? Porque hay un diseño del Padre sobre ellos y lo que a esta gente lo inspira es el odio, el rencor. Bueno, Israel es atacada permanentemente por prácticamente un odio que no tiene explicación. Situaciones que a veces se dan que no tienen sentido, pero nosotros sabemos que tiene mucho que ver con los diseños del Padre, porque es su pueblo, es su nación, son sus escogidos. Sin embargo, no están exentos de juicio divino, porque todo el tiempo que fueron llevados cautivos a Babilonia, todo el tiempo que fueron esclavizados por estos reyes, Nabucodonosor, Antíoco y otros reyes que están antes de ellos, era por causa de su idolatría, de su desobediencia, por causa de volverse nuevamente al paganismo. Y el Padre los entregaba hasta el momento en que decidían tomar acciones y reconocerlo, porque de otra manera hubiesen sido completamente destruidos. Entonces, analicemos todo esto, porque es importante cada aporte que se está dando acá. Es importante que lo estemos considerando. Bien, este Antíoco convirtió el templo en un centro idolátrico griego. Gracias, mi hermana Olaya. Sacrificó animales impuros en el altar. La Torá prohíbe este tipo de sacrificio. Levíticos 11:7. Ahí está, lo puede anotar. Y específicamente el cerdo. Específicamente habla del cerdo. Levíticos 11:7. Antíoco ofreció sacrificios de cerdo sobre el altar, el lugar santísimo. Este acto tenía un propósito espiritual
y era destruir la pureza del templo, humillar al pueblo hebreo. Obligó al pueblo a comer carne de cerdo, lo cual era una violación directa a la ley. Muchos murieron antes de quebrantar su pacto. Decidieron ser asesinados. ¿Qué otra cosa hizo este señor Antíoco? Asesinatos masivos, torturas brutales. La escritura y los escritos judíos describen estos eventos como una matanza sangrienta sistemática. Sistemática. Siempre Satanás opera de forma sistemática hasta que va debilitando. Cuidado. Cuidado cómo está operando este espíritu. Primera de Macabeos 1:60 y 61 registra a las mujeres que circuncidaban sus hijos, las mataban y colgaban los niños del cuello de sus madres. Quienes guardaban la Torá eran ejecutados, hombres, mujeres, ancianos, escribas, sacerdotes, todo era, como decía Antíoco Epifanes. Eran blancos de ese régimen, de esa decisión. Torturas documentadas. En el libro de Segunda de Macabeos 7 narra la historia de una madre y sus 7 hijos, torturados uno por negarse a comer carne de cerdo. Sus torturas incluyeron el haberles arrancado la lengua a todos, a la mamá y a los hijos, amputación de sus extremidades, desollamiento, quemaduras con hierros calientes, muerte lenta en aceite hirviendo. Todo eso está documentado. Lo puede buscar en Segunda de Macabeos capítulo 7. Su testimonio se convirtió en uno de los relatos de fidelidad más poderoso de la historia hebrea. La madre que fue asesinada con todas estas torturas y sus hijos, sus 7 hijos. ¿Qué más hizo este caballero? Saqueó y destruyó el templo. Antíoco sacó el templo de Jerusalén y robó el candelabro, la menorá, la mesa de los panes de la proposición, los vasos de oro, los tesoros del templo, el incienso y los utensilios consagrados. Eso lo puede buscar en Primera de Macabeos, capítulo 1, verso 20 al 23. Quemó las puertas del templo, derribó los muros, contaminó los patios con sangre, transformó los cuartos sacerdotales en burdeles paganos, metió no solamente prostitutas, sino prostitutos, sodomismo en el templo, levantó esos que llamamos nosotros acá obeliscos, los levantó dentro del templo para la adoración a los demonios. Transformó los cuartos en burdeles paganos y fue una destrucción estratégica, sistemática de la espiritualidad de Israel. Además de haber hecho todos estos desastres y todas estas torturas, tuvo un control militar y un gobierno de terror. ¿Sabe que esta noche yo le estoy hablando del nuevo orden mundial? Le estoy hablando del antimesías. Antíoco instaló en Jerusalén una guarnición militar para vigilar al pueblo y sofocar cualquier resistencia. Primera de Macabeos 1:33 al 36. Construyó una fortaleza llamada la Ciudadela Acra. Esta ciudadela, desde allí, espiaban, perseguían, secuestraban, torturaban, reclutaban traidores judíos y los helenizaban. La intención era crear una opresión continua, un clima de terror que llevara al pueblo a renunciar a su fe por causa del miedo. Busque la Ciudadela Acra para que conozca la historia de ese lugar. Siempre estos sistemas controlan a través de lo que es el área militar. Se repite todo, se sigue repitiendo. Esto no es
algo nuevo para nosotros. Eso se está dando ahora mismo aquí, en Latinoamérica, en algunas naciones. Y siempre tienen un centro de operaciones desde donde hacen todo. Destruyen, matan, roban, persiguen, secuestran, torturan. Y se les da un nombre y todo el mundo conoce el sitio y sabe dónde está operando. O sea, esto no es nada que no se esté dando ahora mismo también. Pero quizás no con la fuerza que se dio en aquel momento, ni tampoco a través de un reinado o un imperio, en algunos casos. Además del control militar y del gobierno terrorífico que tenía este hombre, la intención era crear esta opresión continua, manifestándose a través de guerras contra el pacto, una maldad que fue también profetizada. Y eso lo puede leer en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 al 25. Cuando yo estaba haciendo todo este estudio, Dios mío, yo me acordaba de mi nación, de Venezuela. Porque antes de que pasara todo lo que ha pasado en Venezuela en estos 25 años, el Padre nos habló. 10, 15 años antes nos habló. Y nos dijo lo que venía. Pero no entendíamos porque no podíamos discernir en ese momento los tiempos proféticos porque no los conocíamos. Ahora tenemos un mayor entendimiento, hay más luz, ya no estamos tan ciegos, ya tenemos un poco más de sabiduría en este sentido. Pero yo recuerdo claramente cuando el Señor nos habló, recuerdo que estábamos en un ayuno 10 años antes, 8 años antes, y comenzó a decirnos los días de dolores que vendrían sobre Venezuela. Recuerdo que hice yo un evento masivo en un lugar de Venezuela, de mi ciudad, en un estadio gigantesco, donde hice toda una obra de teatro acerca de un gobierno con boina roja que se apoderaba de Venezuela. Y para ese momento, nada que ver con la revolución, ni con el socialismo, ni nada. Pero eso fue parte de lo que era la obra de teatro. Y yo decía, Dios mío, estuvimos profetizando y no sabíamos lo que venía. El profeta Daniel anticipó la maldad de Antíoco más de 3 siglos antes y lo profetizó en el capítulo 8, verso 23 al 25. Y lo describió como un rey feroz, entendido en los enigmas, destructor de santos, arrogante, engañoso, elevado contra el príncipe de los príncipes. Así lo describió. Todos estos rasgos encajan perfectamente con Antíoco IV Epifanes. Daniel 11:31 profetizó profanación del santuario, suspensión del sacrificio continuo. Lo dijo Daniel 3 siglos antes. Instalación de la abominación desoladora. ¿Cuántas veces no lo hemos leído? Cumplido literalmente en el 167 antes de Cristo. Antíoco fue visto como una prefiguración del espíritu del anticristo, pues ha buscado destruir el pacto, alterar los tiempos, alterar los moedín, alterar las leyes, atacó la adoración, se proclamó Epifanis, el divino, y quiso exterminar al pueblo escogido. Borrar a Israel, esa era su intención. No era solamente el dominio político, no era solamente la guerra, era destruir la Torá, destruir el templo, destruir la identidad, destruir el pacto, destruir la fe del pueblo. Él sabía que mientras Israel conservara su pacto, Israel sería invencible. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso atacó la raíz, la esencia, la identidad, la fe, el templo y las generaciones. Un genocidio espiritual. Buscaba ejecutar un genocidio espiritual cultural del pueblo hebreo.
Ese reinado dejó miles de muertos, familias destruidas, niños ejecutados, sacerdotes asesinados, escribas torturados, el templo totalmente destruido y devastado, persecución continua, desplazamiento, desesperanza nacional. Fue uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. Ese caballero. ¿Cuál fue el legado? Un legado involuntario de este hombre. Encender una revuelta santa. La maldad de Antíoco provocó algo que él no esperaba. El nacimiento de una generación de resistencia. Aquí se levantó el pueblo, la nación, y esto me impacta mucho porque a veces nosotros decimos lo que no te mata te fortalece. Y de alguna manera, sin él quererlo, porque no lo quería, él quería era erradicarlos, destruirlos, él encendió esa revuelta. Él hizo que Israel despertara. Su maldad provocó que algo sucediera, pero no era algo que él estaba esperando. El nacimiento de una generación que se oponía, en este caso los macabeos, la purificación del templo, la rededicación cuando lo vuelven otra vez a levantar, el milagro del aceite, el nacimiento de Hanukkah. Su tiranía se convirtió en el escenario donde el Eterno levantó luz en medio de la oscuridad. Y aquí se cumple la palabra cuando dice: en las tinieblas resplandecerá su luz. Su luz. La maldad despertó la luz. Él dañó profundamente al pueblo, de forma física, espiritual, cultural, generacionalmente. Pero sus acciones no lograron destruir lo que el Todopoderoso había establecido. De la persecución surgió el avivamiento y de la oscuridad surgió la luz. De la tiranía surgió una fiesta. Y esta es la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la fiesta del triunfo, la fiesta del triunfo de la luz sobre las tinieblas. Ahora le pregunto en esta noche, ¿entenderá usted cómo se debe celebrar Hanukkah? ¿Entenderá en esta noche por qué esta fiesta ha permanecido no siendo una convocatoria santa, sino una fiesta civil, parte del calendario civil de Israel? Lo que esta fiesta representa es la fe que se convierte en resistencia. El inicio de esa resistencia. Dice que esto sucedió en un pequeño pueblo llamado Modi'ín. Anótelo por allí si quiere investigar. Modi'ín. Allí vivía un sacerdote, un anciano llamado Matatías, hijo de Johanán. Cuando los emisarios de Antíoco llegaron al pueblo exigiendo sacrificios paganos, este pueblo no era un pueblo que estaba cerca de los centros de poder. Esto era una pequeña aldea, un lugar un poco más remoto, no estaba cerca de los centros de poder. Y cuando este hombre llegó exigiendo sacrificios paganos, dice la escritura que Matatías se levantó con valentía. ¿Qué relata Macabeos capítulo 2, 19 y 20? Dice la escritura, lo voy a leer de aquí. Matatías respondió en alta voz: pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles a la alianza del Eterno, a la alianza que Elohim hizo con nuestros antepasados. Nos libre Elohim de abandonar la ley y sus mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra ley en lo más mínimo. En lo más mínimo.
Primera de Macabeos 2:19 al 20. Su negativa provocó el inicio de la revuelta. Matatías mató ese día al oficial seleucida y huyó a los montes con sus 5 hijos. A su muerte le dejó el liderazgo a Judá Macabeo, Yehudá Macabí, cuyo nombre significa el martillo. Qué tremendo legado le entregó este padre a sus hijos. Que se levantó con el nombre del martillo, como dice la escritura, martillo me sois en mis manos y armas de guerra. Este hombre hizo lo mismo que hizo aquella mujer con sus 5 hijos, con sus 7 hijos, que entregó su vida, le cortaron la lengua, le arrancaron los brazos, la destriparon por dentro, le cortaron y le mutilaron los miembros, pero no negó su fe ni tampoco hizo alianzas con este hombre bárbaro y perverso. Matatías se levantó con sus muchachos y huyó a los montes con sus 5 hijos, pero demostró realmente cuál era su fe. Y esto tiene que ver con la guerra por la identidad espiritual. Y esto es algo que nosotros no podemos negociar. Y te lo digo de parte del Señor en esta noche. No puedes negociar tu identidad espiritual, no puedes negociar lo que el Padre te ha entregado, no puedes negociar lo que Él ha puesto en tus manos. ¿Hasta cuándo? No podemos dudar. Nuestra fe tiene que ser una fe sólida, firme, una fe estable, una fe contundente. En Venezuela tenemos un refrán que dice, o es chicha o es limonada. Israel se enfrentó a ejércitos superiores en número y superiores en armamento. Sin embargo, al igual que en los días de Gedeón, el Todopoderoso respaldó a los que procuran su pacto. El Padre nunca te va a abandonar. Ninguno de los que estamos aquí en esta noche vamos a ser abandonados por el Eterno siempre y cuando caminemos en obediencia. Siempre y cuando caminemos en su bendición, en su palabra. Nunca, nunca, nunca te va a abandonar. Nunca, nunca. Él no está para torturarte. Hoy yo te digo de parte del Señor, Él no te tortura. Él no es masoquista. Él no se goza de tu dolor. No, todo lo contrario. Él está a nuestro favor para bendecirnos, para que seamos sanados, prosperados, para que caminemos en bendición, en victoria. No negocies tu fe. No negocies lo que has aprendido. No te vendas por un plato de lentejas. Siempre el enemigo va a venir a susurrarte, va a venir allí a confundirte, a querer hacerte desviar. Pero hoy el Señor nos está hablando grandemente para decirnos, resguarda tu identidad espiritual, resguárdala. Resguarda esa identidad que yo te he dado. Yehudá o Judas Macabeo aplicó tácticas, estrategias, sorprendió a las tropas seleucidas en batallas muy poderosas que te invito a que las estudies, a que las leas. La batalla de Maús fue una de las batallas de los macabeos poderosísima. La batalla de Bexur fue otra batalla que también el Padre le entregó en victoria. Y la batalla de Jerusalén. Acá, cuando estaba yo haciendo toda la investigación, me quedé sorprendida porque este hombre, Antíoco Epifanes, perverso, malvado, desgraciado, perdónenme la palabra, y no sé qué más decirle porque se me sale después el maracucho. Este hombre perverso, en Primera de Macabeos, capítulo 6, verso 5, dice, estando todavía en Persia, le llegó la noticia de que las tropas que habían tratado de invadir a Judea habían sido derrotadas. Le llegó la noticia que a pesar de que Lisías había emprendido su campaña con un ejército muy poderoso, este ejército de Lisías era un ejército incontable, ejército poderoso.
había sido derrotado por los israelitas, quienes se habían reforzado con armas y el equipo y muchos otros bienes que habían capturado del ejército derrotado, que los judíos habían derribado también el altar del sacrificio, que él había mandado a construir encima del altar de los holocaustos en Jerusalén. Él se lanzó un altar sobre el altar del Padre, que habían rodeado el templo de altas murallas, lo mismo que antes, y que habían fortificado también la ciudad de Bexur. Cuando el rey, versículo 8, oyó estas noticias, se angustió terriblemente, tanto que se enfermó de tristeza y cayó en cama. Hasta aquí le llegó a Antíoco, profeta de Osilé, el vigor que sentía y la seguridad, porque le fue quitado todo. Cuando el Padre toma una decisión, no hay nadie quien pueda detener lo que Él va a ejecutar, porque ya se dio sentencia. Pues no le habían salido las cosas como Él quería. Así estuvo muchos días continuamente atacado por una profunda tristeza y hasta que pensó que iba a morir. Llamó entonces a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos, la inquietud me oprime el corazón. Al principio me preguntaba por qué habré llegado a tanta aflicción y me asalta esta terrible agitación. A mí, que en la plenitud de mi poder he sido dichoso y amado por todos. ¿Ah? Me decía Zaida, ese sí que tenía la autoestima altísima. Desgraciado hombre, y que amados por todos. Y había matado a todo Israel y matado gente, matado niños, matado. ¿A quién se le parece a usted, Diosile, este Antíoco? Este Antíoco tiene un nombre por allá, por un país, pero no lo voy a decir para que no me quiten el video. Pero ahora, escuche, pero ahora recuerdo los males que hice en Jerusalén. Ay, ahora sí se acordó de los males. Cuando me llevé todos los utensilios de plata, los utensilios de oro, mandé a exterminar a todos los habitantes de Judea sin motivo alguno. Los mandé a matar a todos. Reconozco, versículo 13, que por esa causa me han venido estas calamidades. Aquí me tienen muriéndome de tristeza en un país extranjero. No estaba ni siquiera en su país. Aterrado, lleno de angustia, de desesperanza, ya no hallaba qué hacer. Entonces llamó a Filipo, uno de sus amigos, y le dio poder sobre todo el reino. Le dio la corona, el manto real, el anillo, con el encargado de educar a su hijo Antioquito, el niño tan bello, y prepararlo para reinar. Allí murió el rey Antíoco en el año 149. Y se acabó lo que se daba. Hasta allí llegó ese hijo del diablo que dañó, hizo tanto daño a tantas vidas. La sentencia está puesta, mis amados. La sentencia está puesta. Después de 3 años de guerra, los macabeos entraron triunfantes en Jerusalén, expulsando a los invasores y encontrando el templo en ruinas y completamente profanado. Comenzaron a restaurar el templo, la restauración de la morada sagrada, la rededicación del templo, la limpieza y restauración. Al recuperar Jerusalén, los macabeos lloraron al ver el estado de cómo se conseguía el templo. Los utensilios sagrados habían sido saqueados, el altar estaba contaminado, las puertas estaban quemadas. Primera de Macabeo 4:38 al 46 describe detalladamente el proceso de la restauración. Derribaron el altar profanado, construyeron un altar nuevo conforme al diseño original, fabricaron utensilios santos nuevos. Todo lo que viene para tu vida es nuevo. Olvídate de lo que quedó atrás.
Deja de llorar por el pasado, deja de llorar por lo que perdiste, deja de llorar por lo que ya no tienes, deja de llorar por lo que se fue. Lo que viene en este mes 9, lo que viene en este nuevo año para tu vida es nuevo. Todo viene nuevo para ti. Lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, el Padre Celestial te lo va a multiplicar conforme a sus riquezas en gloria. Si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Fabricaron utensilios santos nuevos. Repararon las cámaras sacerdotales. Adornaron nuevamente las puertas. Era un acto de profunda reverencia. El templo no era solo un edificio, sino un símbolo visible de la presencia del Todopoderoso en medio de su pueblo. Éxodo 25:8. Ahí está el respaldo. Y aquí viene la fiesta. El milagro del aceite. Prepárate para la fiesta, mi amado. Mi amada, prepárate para la fiesta. Prepárate para tu milagro. Prepárate para ver la manifestación de la gloria del Señor en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Prepárate para ver esa respuesta que has estado esperando, de esa palabra que has estado por años proclamando. Este es el tiempo del cumplimiento, este es el tiempo de parir, este es el tiempo de dar a luz, este es el tiempo de recibir a ese hijo en tus brazos. Este es el momento que el Padre ha preparado para nosotros en este año. Este es el tiempo. El milagro del aceite. Cuando el templo estuvo listo, los sacerdotes buscaron aceite puro para encender la menorá. Solo hallaron una vasija sellada, una vasija, suficiente para un día. Sin embargo, el encendido continuó. Era un mandamiento. Éxodo 27:20. Mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva, olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente la lámpara. Los macabeos encendieron la luz por fe. Y eso es lo que vamos a hacer en la celebración del 22 de diciembre. Tú vas a encender tus velas por fe. Y vamos a declarar que este año que viene va a ser un año de abundancia, un año de prosperidad, un año de impartición profética, de gozo, de dirección, un año diferente como nunca lo has vivido. Los macabeos encendieron la luz por fe y milagrosamente esa pequeña cantidad de aceite duró 8 días, el tiempo exacto para producir un nuevo aceite ritual que fuera puro para seguir alumbrando. El número 8, ¿qué representa? El número 8 representa los nuevos comienzos. Viene un nuevo comienzo para tu vida. Viene un nuevo comienzo en tu familia. Viene un nuevo comienzo en tu matrimonio. Viene un nuevo comienzo en tu empresa. Viene un nuevo comienzo en tu casa. Abraza esta palabra en esta noche. Créela, tómala. Y di, Señor, lo recibo, lo creo, lo abrazo. Es mía esa palabra. Viene un nuevo comienzo. Viene un nuevo comienzo. Dice el tiempo exacto para producir el aceite, 8 días. Este acontecimiento fue preservado por la tradición hebrea como símbolo de la intervención divina. A partir de acá viene la institución de la fiesta, tras presenciar el milagro y completar la restauración del templo. Judas Macabeo y sus hermanos instituyeron una celebración anual. Primera de Macabeos 4:56 al 59. Entonces celebraron la dedicación del altar por 8 días con alegría y determinaron que toda la nación de Israel celebrara esta fiesta cada año. La fiesta comenzaría cada 25 de Kislev, marcando un tiempo de gozo, un tiempo de luz, un tiempo de renovación y un tiempo de agradecimiento. ¿Cuál es el simbolismo espiritual en este momento? La luz que nunca debe apagarse. ¿Cuál es el significado de la luz? La luz en las escrituras siempre ha simbolizado pureza, dirección, revelación divina desde la primera página de la Torá. Génesis capítulo 1 verso 3, y dijo el Todopoderoso, sea la luz. Hasta la palabra profética de Isaías 60:19, el Eterno será tu luz perpetua.
Durante Hanukkah, la luz representa la victoria sobre la opresión, la restauración de los santos, la revelación en los tiempos de confusión, la acción del Espíritu Santo guiando al creyente en medio de la oscuridad. La llama se convierte en un recordatorio de que incluso cuando lo sagrado parece que se ha perdido, el Eterno es capaz de encender nuevamente la luz en el espíritu humano. Así que si tú has sentido que perdiste todo y que ya parece que no hay cómo recoger lo que cayó o cómo restaurar lo que se dañó, este es el mejor momento de tu vida. La Hanukkah y el Shamash, a diferencia de la menorá de 7 brazos descrita en Éxodo, la Hanukkah tiene 9 brazos. A mí se me olvidaron las láminas, bendito Dios. Perdónenme. Vamos a mostrárselas acá. Este era el señor Antíoco. Y esto era parte de su reino. Aquí está, la Hanukkah. Tiene 9, permítanme, caramba. Ya va, porque no sé qué pasó, se detuvo la función de compartir. ¿Ok? Permítanme un momento que se me fue aquí. Ahí está. No sé si la pueden ver. Sí se ve, apóstol, sí se ve. Ok. 4 velas de un lado y 4 del otro y una vela central. Esa es la Hanukkah. La menorá del templo no tiene 9 velas, solamente tiene 7. Pero la Hanukkah tiene 9 velas. Y la Shamash, que es esta de en medio. A diferencia de la menorá de 7 brazos que se describe en Éxodo, la Hanukkah tiene 9 brazos. 8 representan los días del milagro. Uno central o lateral es la Shamash, que se le conoce con el nombre de el siervo. El siervo. La Shamat es la vela que enciende a todas las demás y tiene un simbolismo profético espiritual profundo. Representa a quien sirve para transmitir la luz, para encender la luz. Ese es el Shamash, que también en su palabra original significa ministro, porque la palabra ministro significa uno que sirve. Refleja el llamado del creyente a iluminar a otros. El Shamad es una figura de servicio, de entrega, de humildad, como está escrito en Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Resplandece, no te coloques debajo de la mesa, ni debajo de la cama, ni debajo de la silla. Colócate en un lugar alto, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Hanukkah no es solo una memoria histórica, es una declaración profética para cada generación. Hanukkah representa tiempos de rededicación. Te vas a rededicar nuevamente. Hanukkah es volver al diseño del Padre Celestial, limpiando lo que ha sido profanado. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Hanukkah es restauración, es recuperar lo que fue robado, lo que fue herido, lo que fue apagado. Es recuperar identidad espiritual, es recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. Deuteronomio 7:6. Hanukkah es avivamiento, es permitir que la luz del Todopoderoso vuelva a brillar donde antes había oscuridad. Hanukkah es la proclamación de una pequeña chispa de fe que pudo cambiar la historia, así como una vasija pequeña encendió 8 días de luz. Esto es lo que representa la fiesta de Hanukkah. Así que, ¿la celebramos o no la celebramos?
Claro que la vamos a celebrar y con todo el entendimiento, y ese día vamos a hacer varias proclamas y los guardianes me van a ayudar y el equipo se va a preparar. ¿Por qué? Porque vamos a desatar la bendición del Eterno sobre nuestras vidas, porque en este sentido vamos a tomar todas estas acciones proféticas que representan esta fiesta y las vamos a aplicar a nuestras vidas. Así que hemos llegado al final de esta programación. Puedes detener allí, por favor.